Shabbat Shalom a todas, a todos, desde la Quejilá, Beyacó, Los Teques y bajo la cobertura del rabino Jorge Nemer y de nuestra Rebexa Silvia de Nemer, compartiremos hoy la Parashá 29 y 30, llamadas Ahared Mot, después de morir, y Kedoshim, consagrados. Estas Parashá están en el libro Vayikra, en el capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 30, y en el capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 26 respectivamente. Para esta semana también se leen dos parashot, o dos porciones de la Torá. La Parashá Ahared Mot trata básicamente de los sacrificios que se ofrecían en el templo en el día más sagrado del año, en Yom Kippur, el día del perdón. La última parte trata de las relaciones íntimas prohibidas. Esta Parashá, según nuestros sabios, fue dictada a Moshe Rabinu en el mes de Nisan del año 2449, un año después de la salida de Egipto, en el año 1311 antes de la era cristiana. Después de la muerte inesperada de los hijos de Aarón, como lo dice el nombre mismo de la Parashá. Los temas tratados en esta Parashá son la advertencia a los Kohanim o a los sacerdotes de no entrar al lugar más sagrado llamado Kodesh HaKodashim, sino en el momento adecuado y con la preparación adecuada. También nos habla del proceso del servicio que llevaba a cabo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur. También de las leyes del ayuno de Yom Kippur, de la prohibición de degollar u ofrecer sacrificios fuera del santuario, de la prohibición de ingerir sangre animal y la razón de ello, la prohibición de asemejarse a los goyim, a los idólatras, en sus costumbres, la prohibición de ciertas relaciones íntimas. Basándome a la porción de esta semana correspondiente a la Haftarah o la porción de los profetas, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en sus versos 1 al 22, específicamente los versículos 17 y 18, está escrito: y me vino la palabra del Eterno diciéndome: Hijo del hombre, la casa de Israel se ha hecho escoria para mí. Todos ellos son de bronce, estaño, hierro y plomo en medio del hombre. Son las escorias de la plata. Hablemos un poco de este profeta Ezequiel, quien fue hijo del sacerdote Buzi. Fue desterrado a Babilonia junto con los primeros exiliados en el año 597 antes de la era común. Ezequiel era sacerdote, residía en Babel, en el seno de los exiliados, en un lugar llamado Tel Aviv, a la orilla del río Kebar. A este profeta le es llamado generalmente con el nombre de Ben Adán, hijo de hombre o mortal. A él le tocó vivir la difícil época del exilio y la destrucción de Jerusalén. Le pertenecen las profecías de la carroza celestial y la profecía de los huesos secos. Hago este pequeño historial de Ezequiel y la época en la que vivió, debido a la similitud entre la Parashá y la Haftarah, que no es difícil de detectar,
porque todo el ideal de la Torá, de santidad y pureza, ha sido defraudado por el pueblo de Israel y por la ciudad de Jerusalén. Existía un gran abismo entre las demandas de la Torá y la realidad de los hechos. Estos enormes hechos eran combatidos por el profeta Ezequiel contra la iniquidad, la cual era evidente que denunciaba permanentemente en el nombre de Hashem. La injusticia, el derramamiento de sangre, la perversión y la inmoralidad. Por ello dice el profeta que el pueblo de Israel será purificado como se purifican los metales en el crisol hasta perder la escoria. En palabras del profeta dice: por lo tanto, así ha dicho Adonai Elohim, que sois todo escoria. Leyendo nuevamente el versículo 17 y 18 de Ezequiel, que dice: y me vino la palabra del Eterno diciéndome: hijo del hombre, la casa de Israel se ha hecho escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo. En medio del hombre son las escorias de la plata. La casa de Israel se ha hecho escoria, como la escoria que es el resto no importante de la plata. Aquí el profeta Ezequiel mencionó a los metales de inferior calidad de la plata, como el bronce, el estaño, el hierro y el plomo, que al fundirlos todos juntos, todos eran escoria y no plata, que al convertirlos en un utensilio será de menos calidad. Si hubiéramos fabricado el mismo en un solo metal, sería más valioso, pero si lo hicimos de la mezcla de metales antes mencionados, al romperse deberemos fundirlo nuevamente para construirlo. Aquí la palabra nos revela el deterioro de un pueblo o de una persona a causa del deterioro del pecado, como está escrito en Isaías capítulo 1 verso 22: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Al crearnos, el Señor nos hizo santos, apartados para Él, pero el hombre no supo valorarse a sí mismo. El valor de su creación por su creador dejó de tener valor y se convirtió en escoria de plata, y aún se mezcló con otros metales de menor valor, que uniéndose todos juntos tiene menor valor aún. El vino lo mezclamos con agua, todo a causa de la falta de santidad. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Había entre ellos unos pocos piadosos, y ahora quedan solamente los restos de menor valor, escoria de plata. Dice el profeta en el nombre del Eterno: por cuanto todos os habéis vuelto escoria, he aquí que los reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata, bronce, hierro y plomo, en medio del horno, para soplar junto a ellos el fuego para que se derritan. Así os yo recogeré en el horno de mi ira y de mi indignación, y os fundiré y os derretiré. Estas palabras están en Ezequiel capítulo 22 del 19 al 21. Entonces, no permitan, amados hermanos, que estas palabras puedan cumplirse en ustedes, de ser pasados por el horno de la ira y de la indignación del Eterno para ser fundidos. Porque una cosa es pasar en obediencia por las pruebas del Eterno, que permite para ser moldeados a la voluntad de Él, que pasar en desobediencia por el horno de la ira y la indignación de Hashem. En esta parashá Kedoshim, el nombre de la segunda parashá del día de hoy, contiene una multitud de preceptos fundamentales de la Torá,
como ese principio básico de ama a tu prójimo como a ti mismo. Hashem quería que cada miembro de nuestra nación estuviese presente como está escrito. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: consagrados a haber de ser, ya que santo soy yo Adonai vuestro Dios. Vemos aquí que las intenciones de Hashem es para que cada miembro del pueblo se familiarice con el cuerpo esencial de leyes de la Torá. La Parashá Kedoshim es especial porque contiene paralelos de los 10 mandamientos. Vamos a ver esos paralelos, se los comparto. En la Torá el primer mandamiento es: yo soy Adonai tu Dios. Asimismo, en la Parashá Kedoshim afirma en el capítulo 19, verso 2: yo soy Hashem, vuestro Dios. Se interpreta esta mención especial: yo soy Adonai, vuestro Dios, como queriendo decir que si la persona quisiera fingir y asumir una conducta religiosa externa que no sea la expresión genuina e íntima de su pensamiento, podrá caer en este pecado, ya que Hashem escudriña y conoce las intimidades del ser humano y le retribuye de acuerdo a los pensamientos de su corazón. Como dice el salmista: Él te retribuirá de acuerdo con lo que está en tu corazón, y todos tus anhelos Él colmará. Tehilín 20, verso 5. El segundo mandamiento es: no tendrás otros dioses. En la Parashá Kedoshim dice en su capítulo 9, verso 4: y no hagan dioses fundidos. Este pasuk o este versículo viene a prohibir toda motivación de idolatría, ya sea en la práctica o como actitud mental. El tercer mandamiento es: no pronunciarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. En la Parashá Kedoshim está escrito en el capítulo 19, verso 12: y no jurarás bajo mi nombre una mentira. Este versículo prohíbe proferir cualquier atributo del nombre de Adonai en falso. Algunas personas piensan que sí se puede jurar en nombre de Dios en apoyo a la verdad, en algún caso de necesidad. Sin embargo, los sabios, tal como el sabio Rabí Yosef Karo, promotor del Shulchan Aruch o mesa servida, dice que está prohibida la invocación del santo nombre categóricamente, aun cuando fuere en apoyo de un hecho verídico. Cuarto mandamiento es: recuerda el día de Shabbat y santifícalo. En la Parashá Kedoshim, capítulo 19, verso 3, dice: cuida mi Shabbat. Según Rashi, la relación íntima entre los dos componentes de este versículo que dice: cada hombre a su madre y a su padre habrá de honrar, y mi Shabbatot habréis de guardar. Rashi nos dice aquí que la veneración a los padres y la observancia del Shabbat sugiere que el valor de la observancia de este día está por encima de honrar a los padres, pues los padres mismos también son personas que deben fidelidad a la Torá. Por eso ese versículo recalca que yo soy Adonai, vuestro Dios, queriendo significar todos, incluyendo a los padres, deben honrarme. El quinto mandamiento
es: honrarás a tu padre y a tu madre. En la Parashá Kedoshim, su capítulo 19, verso 3, dice: cada hombre le deberá temer a su madre y a su padre. Esta Parashá contiene una prevención a todo Israel para que sean moderados en sus costumbres y para que cada persona pueda profesar hacia sus progenitores en cuidado y manutención. El sexto mandamiento enseña: no asesinarás. En la Parashá Kedoshim afirma de forma similar. En su capítulo 19, verso 16: no estarás cerca de la sangre de tu prójimo. Este versículo se interpreta por sí solo, mas se puede extender a las personas carentes de algunos sentidos, como el sordo y el ciego, que son los medios más elementales para su defensa y protección. Sin estos sentidos los hacen personas desvalidas y débiles, que no poseen medio para defenderse ante una agresión. La Torá está diciendo: no proporciones mal consejo ni ofrezcas una mala orientación a tu prójimo, que no tiene visión de las cosas y que por consiguiente está paralizado e inmóvil. Su mente está sumergida en oscuridad y tu consejo, de no ser certero y genuino, será considerado como el peor tropiezo que pueda colocar a los pies de un no vidente. Nadie podrá conocer tus intenciones si alegas haber obrado de buena fe. Podrás convencer a la comunidad, pero habrás de temer a Dios, que es el que conoce las intenciones ocultas de tu corazón. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. En la Parashá Kedoshim, en su capítulo 20, verso 10, dice: el adúltero y la adúltera serán asesinados. Este versículo en realidad nos revela el concepto bíblico del matrimonio. La unión entre hombre y mujer es llamada por nuestros sabios Kiddushim, consagración. Como su nombre lo indica, implica lealtad, fidelidad mutua entre los componentes de la pareja matrimonial. Como consecuencia, la Torá considera el adulterio intolerable y repudiado con toda la fuerza de la ley. El octavo mandamiento es: no robarás. En la Parashá Kedoshim, en su capítulo 19, verso 11, dice: ustedes no robarán. Esta prohibición ya figura en el Decálogo de Éxodo 20, pero ha sido repetida en nuestra Parashá para incluir a aquel que roba bienes materiales, ya que la prohibición que figura en los 10 mandamientos implica solo a quien roba y secuestra personas. En nuestro versículo, la prohibición está formulada en plural, indicando que todo aquel que calle cuando ve la obra de este delito es cómplice y responsable del hurto cometido, tanto como el mismo ladrón. El noveno mandamiento es: no testificarás en falso contra tu prójimo. En la Parashá Kedoshim, capítulo 19, verso 16, dice: no serás un chismoso. La palabra nos habla de la palabra hebrea rahil. Su término es calumniador o difamador, que por cierto es asociado por los sabios con el término de la palabra rogel. Su significado es vendedor ambulante, es decir, compra de uno y vende a otro. Asimismo, el rahil, calumniador, que cuenta a uno lo que escucha del otro. Como todos sabemos, lo hemos enseñado desde aquí, que los daños causados por la difamación son sin límites. El 10º mandamiento es: no desearás lo ajeno. En la Parashá Kedoshim, en su capítulo 19, verso 18, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La idea del amor a tu prójimo es la culminación de todas las leyes enunciadas con anterioridad, pues de cumplirlas estamos amando a nuestro prójimo. El amor a nuestro prójimo no es una actitud que permanece en el reino de lo abstracto y nada más,
sino que más bien este amor es la culminación de un proceso de respeto por la vida, por los sentimientos, por la propiedad de nuestro prójimo, antes que el amor por su personalidad. Por lo tanto, el amor que pide la Torá es la consecuencia misma de haber protegido y salvaguardado todo lo que le pertenece y todo lo que hace nuestro prójimo. El sabio Hillel interpretó el amor al prójimo con su célebre fórmula: lo que te resulta odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto son comentarios. Así que, queridos talmidines, los 10 mandamientos fueron proclamados en presencia de toda la nación, de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, como así también la Parashá Kedoshim, debido a que contiene las mismas leyes, solo que les agrega nuevos aspectos. La enseñanza de hoy quiero basarla en estas palabras: el peligro que se esconde detrás de la rutina. Veamos. Y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo momento entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, el Eterno le dice a Moshe Abinu que no entre en cualquier momento al santuario. Rashi se pregunta la razón y Hashem contesta: siempre me aparezco allí en la columna de mi nube y allí se revela mi espíritu, por eso no se revela el hábito de venir. Aprendemos aquí que el hábito, la rutina, es el peor enemigo que tiene el sentimiento de santidad y elevación espiritual. Justo en el momento en que la persona eleva su corazón al cielo y en su alma se encienden chispas de santidad, entra con fuerza el hábito y la dinámica de la rutina. Y eso hace apagar bruscamente las brasas de la santidad. Y las chispas de santidad que teníamos se apagan y desaparecen por la costumbre, por la rutina en la que hemos caído. Así nos pasa cuando nos levantamos todos soñolientos, todavía sin poder abrir nuestros ojos, y así queremos ir a orar. Y procedemos a elevar una oración, la cual no tiene efecto, ya que no sale de decirle al Eterno: te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo. Nos trancamos. No sabemos cómo continuar. ¿No sería mejor que nos tomáramos un baño de agua caliente, nos laváramos nuestra boca, ya que por ella van a salir alabanzas, cambiarnos de nuestras ropas de dormir, porque a veces nos vamos a orar a sí mismo como estábamos en pijamas, ¿verdad? Entonces, estas acciones nos hacen caer en un hábito, en una rutina. Por eso no nos salen esas oraciones edificantes, esas oraciones de las que deseamos que nosotros, aunque sea, traspasen el techo de la casa. Esa rutina también las vemos en las congregaciones, en el Shabbat, cuando estamos elevando esas oraciones escritas, heredadas de nuestros patriarcas, en nuestro Sidur. Yo he escuchado a varios decir que la liturgia cansa. No,
no es la liturgia, eres tú que has caído en la rutina. El sacerdote nunca podía entrar al santuario en los momentos que él quisiera. Él debía tener antes una preparación, si no, la presencia de Hashem lo aniquilaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? Tienes que prepararte. Aarón, quien portaba la diadema en su cabeza, vestido de lino fino blanco, que vestía el pectoral del juicio con los urín y tumín, que traían respuestas claras y precisas, y el cual se preparaba 7 días antes del servicio de Yom Kippur, ejercitándolo todos esos días para las necesidades del día sagrado. Hashem le ordena a Aarón que no entre en cualquier momento al santuario. ¿Por qué? Porque allí se revela mi espíritu, dice Hashem. No debe formarse el hábito de venir. Hashem nos enseña aquí que no solo en el plano espiritual es peligrosa la rutina, sino también en los sentimientos naturales, como el amor, como la simpatía, que muchas veces son apagados por la rutina. Y no solamente que son apagados, sino que pueden llegar a convertirse en aburrimiento, en desprecio. Voy a enunciarles aquí otros casos. Por ejemplo, el rey Salomón aconseja lo siguiente, como está escrito: esté tu pie raramente en la casa de tu vecino, no sea que se canse de ti y te aborrezca. Misle o Proverbios, capítulo 25, verso 17. También para un buen amigo, el hábito es un enemigo peligroso y hasta puede convertirse la amistad en enemistad. Sobre esa situación clama el profeta Isaías en su capítulo 29, verso 13, donde dice: y dijo Hashem, por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y me honra con sus labios, pero ha alejado su corazón de mí, y su temor de mí es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces la rutina nos aleja de Hashem. La boca y los labios continúan su rumbo, pero el entusiasmo, el fervor, el sentimiento y la chispa concentrada en el corazón desaparecen. ¿Cómo podemos combatir la inercia de la rutina? O podríamos cambiar la pregunta: ¿por qué nos envuelve la rutina? Uno de los tantos motivos es porque nos transformamos y andamos como robots. Dejamos que el entorno nos absorba. Nos acostumbramos al ambiente que nos rodea, a nuestro trabajo, a nuestros seres queridos, y no le damos importancia a lo que se lo merece. Hashem, en su inmensa sabiduría, nos llama la atención. Como se dice en el hablar popular, nos mueve el piso para que reaccionemos. Hay un pasaje en la palabra de Hashem en 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 4, donde dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Veamos ahora el Tejilín 63 en su verso del 1 al 4, donde dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y en el Tejilín 103 del verso 1 al 4 dice: bendice alma mía a Adonai, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Adonai, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Es el mismo David de la historia de Segunda de Samuel? Claro, por supuesto que es el mismo David, el mismo que calza y viste. En el pasaje de Samuel nos dice que David no fue a la guerra, sino que mandó a otro y se quedó en la comodidad del palacio. Me imagino como rey y en época de guerra que no era cerca del palacio, sino lejos, muy lejos del palacio, no tendría mucho que hacer sino esperar noticias. Su espíritu simplemente se enfrió y cayó en tentación. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener esa pasión por nuestro Dios y no caer en la rutina? Seamos observadores y guardadores de los mandamientos, de sus mitzvot. Vivamos cada momento, cada instante, porque nunca volverán. Observemos las obras del Eterno, admirémoslas. Miremos en un instante el cielo, las nubes, los pájaros, su naturaleza. Estoy seguro que hoy usted se paró y ni siquiera sabe de qué color está el cielo. No sabe si había o no había nubes. Observemos a nuestro alrededor, observemos a nuestros seres queridos. Hablemos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Preguntémosle: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Reconozcamos las cosas que cada uno hace y digámosle: qué bien lo has hecho. Animémosle. Tengamos palabras de gratitud, palabras alentadoras, edificantes. Porque cuando uno de ellos te falte, vas a decir: qué falta me hace, tan bueno que era. No dejes que eso te suceda. Hazlo ahora. ¿Sabes bien cuántas personas están pasando en estos momentos por situaciones muy terribles? Debemos de clamar a nuestro Padre. Hagamos que la misericordia y la bondad crezcan en nosotros, la piedad por nuestro prójimo. Y así verás cómo esa llama dentro de tu corazón se enciende. Y así nos acercaremos a nuestro Padre con alegrías, con un corazón contrito. Y así
serán momentos diferentes y jamás una rutina. Alabado sea el Santo de Israel, bendito sea el que vive por los siglos. Amén. Shabbat Shalom.